Bueno, en nombre del Programa de Pueblos Indígenas, ETICS y Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, les doy la bienvenida a esta nueva sesión del taller Influencia de los procesos geológicos en la construcción mapuche, a cargo de Cristian Bastías Curí, quien se viene recién incorporando a esta sesión. Cuento que Cristian es geólogo de la Universidad de Chile, y que se tituló el año pasado con distinción máxima con la memoria de título Influencia de los procesos geológicos en la composición mapuche entre Concepción y Chiloé, la cual en este momento está siendo preparada para su publicación, en la cual también él se basa para este taller. El objetivo de su taller es mostrarnos cómo han influido los fenómenos naturales en la composición, modo de vida y percepción cultural del territorio de las personas del pueblo mapuche. En la sesión de hoy, él nos va a contar la forma en que puede ayudar la geología en la comprensión y revalorización de la cosmovisión mapuche y sus relatos míticos. Bueno, antes de darle la palabra a Cristian, les recuerdo, por favor, dejar sus micrófonos apagados y canalizar sus preguntas a través del chat, las cuales vamos a responder una vez que Cristian termine su exposición. Vamos a tratar de responderlas con el mayor detalle posible, pero eventualmente vamos a sintetizar algunas. También, bueno, y tal como ya algunas personas lo han hecho, les recuerdo dejar registrada su asistencia para efectos de la otorgación de un certificado de asistencia al final del taller. Y bueno, para esto ustedes saben también que necesitan tener al menos asistencia a 3 de las 4 clases de taller. Con esto los dejo con Cristian Bastías. Gracias. Muchas gracias, profesora Claudia. Entonces vamos a comenzar la clase. A ver. Ya hice. Ya. Tal como pueden ver en pantalla, vamos a hacer la tercera clase de lo que fue mi memoria de título de pregrado en geología. Y bueno, este es como la parte de los resultados, ¿ya? Que vamos respecto al taller, o sea, respecto a la memoria, ¿ya? Eso es lo que vamos a comentar hoy día, aparte de los resultados. Ya, tal como lo he dicho en las anteriores clases, la memoria está registrada y se encuentra también confidencial por decanato. Aquí se encuentra la comisión que me dio para hacer este estudio. Acá alguna fotografía de lo que fue la defensa. Si quieren ver de forma más resumida lo que ha sido esta presentación, lo que he expuesto en otras presentaciones, aquí dejo los links de esas charlas que están acá. Y hoy día vamos a ver cómo, en la forma en cómo la geología puede ayudar a la comprensión y revalorización de la cosmovisión mapuche, o los moquén, ¿ya? Estos son los contenidos que vamos a ver hoy día. Y vamos a comenzar con un recordatorio de las últimas 2 clases. Habíamos dicho de que el mito es una conversación y un habla que también se encuentra, también del mismo Mapuzungún se puede decir de que el mito responde a eso, a una conversación. Van a haber varios, también dijimos de que habían varios comentarios, o sea, varios conceptos de que tuve que usar para poder explicar el tema, hacer ese vínculo entre la geología y el tema mapuche, pero no son propios de la cultura mapuche, así que de cierta forma generan una comprensión cultural media sesgada, ¿ya? Definimos lo que era la geomitología en base a distintos autores que han trabajado sobre ella. Definimos también mitos, ya según distintos autores. Explicamos el estructuralismo de Levi Strauss, ya que fue alguien que se dedicó mucho al tema del estudio de mitología, y sobre la cual es muy conocido, que hablaba que la tendencia humana era de dicotomizar
aspectos o conceptos, ¿ya? Que él explicaba mucho de que si uno observa el relieve terrestre, uno podría empezar a entender de que existen algunos operadores, ¿cierto? De que en base a unos pocos operadores uno puede entender el por qué se forma el relieve tan variado, ¿ya? Aquí donde radica el tema del estructuralismo. Dijimos de que habían dos tipos de pensamientos, va a ser los criterios de él, el pensamiento de la lógica a lo concreto y el pensamiento científico, que el mito bajo Levi-Strauss se puede traducir, pero según Sapir, la idea es que hay que trabajar sobre los textos tal cual, del idioma del cual provienen, ¿ya? Porque eso entrega más información que cuando uno empieza a traducir. También la primera persona en proponer la cosmovisión mapuche, que fue María Esther Greve, ¿ya? Ella tiene una definición muy similar a la definición de estructuralismo de Levi-Strauss. Explicamos también de que el antropomorfismo, la apofenia que hay de distintos objetos o formas rocosas, ¿ya? Que uno le asigna caracteres humanos o de animales. Y aquí empezamos de lleno la presentación. Ya, el primer tema que vamos a explicar es las propuestas de María Esther Greve sobre la cosmovisión mapuche. Ya, ella explicaba de que en el año 72, de que hay una percepción vertical del universo, ¿ya? Dentro de la cosmovisión mapuche, en base a 7 plataformas. Bueno, aquí se ven 4, pero hay una que está constituida de 4 plataformas, ¿ya? Que es la plataforma del cielo, ¿ya? Y bueno, esta es una síntesis basada en el trabajo de ella, en que las tramas del cielo están relacionadas con, o sea, perdón, las plataformas del cielo están relacionadas con trama alimentaria. Esto está relacionado con los fenómenos atmosféricos y por transitividad lógica están asociados a, a, a distorsiones que pueden percibir las personas, ¿ya? Como en el caso de trastornos psicológicos, si uno lo ve de la cultura occidental. Este es el plano en el cual nosotros vivimos, y este es el plano o la plataforma en el cual suceden los fenómenos subterráneos, ¿ya? Bueno, les comenté que eran 7 plataformas, ¿ya? 7 mapos, ¿ya? Que están todas orientadas respecto al este, ¿ya? Muy distinto a como nos enseñan en el colegio, de que están orientados respecto al norte, ¿ya? Es un gran cambio, de hecho toda la cultura andina, en los distintos autores y conversaciones que he tenido, las culturas indígenas y se orientaban respecto hacia el este, donde salía el sol, ¿ya? Donde nace el sol. Ahora, estas plataformas, según Greve, son cuadradas en el sentido de la dirección o puntos cardinales, pero otros autores en el pasado han afirmado, y también en el presente reciente, han afirmado que también son redondas esféricas. ¿Ya? En particular, Juan Yankulef en el 2016 afirmaba de que como el tiempo tiene una percepción circular, ¿cierto? El Sol recorre una trayectoria aparente en el cielo, ¿cierto? Como un semicírculo, después la sigue la Luna con otro semicírculo, ¿ya? Y la estación del año da una percepción de una especie de círculo en el tiempo. Entonces, necesariamente, la Tierra, según Yankulev, era percibida por los mapuches de forma redonda o esférica, ¿ya? Aquí estoy citando las palabras de él. Si vamos más atrás, Andrés Febre, que era un misionero jesuita, también afirmaba lo mismo, ¿ya? Ahora, él solamente pone una frase más bien escueta, de todo el mundo la redondea la Tierra. Entonces, esto no deja abierta la pregunta si es redonda en el sentido de un disco o redonda en el sentido de una esfera, ¿ya? Entonces, por eso lo tengo aquí como una pregunta, ¿ya? Que sería un buen tema de estudio, ¿ya? Ahora bien, las plataformas de Greve, ella manifestó de que si eran 4 plataformas o 7,
en ambos casos están reflejadas en el diseño del rewe, que es el altar de la Machi, ¿ya? Que es donde la Machi, que es, uno puede tomarlo como médica o sacerdotisa de la cultura mapuche, ella sube la escalera y aquí danza, ¿ya? ¿Ya? Moviendo el canelo que está aquí aquí en la fotografía, ¿ya? Y bueno, si son cuatro escalones, hace referencia a las 4 plataformas del Bueno Mapu. Si son 7 escalones, hace referencia a la totalidad de las plataformas que indicó Greve en su tiempo. Ahora, nuevamente, ningún fenómeno, ¿ya? Y lo manifestó Greve, lo manifestaron también otros autores como Foster, de que ningún fenómeno en la cultura mapuche se entiende como separado de por sí, como por ejemplo lo tratan como por ejemplo la tendencia que hay en la ciencia de separar las cosas para poder entenderlas, entender los fenómenos. El pensamiento científico que explicaba Levi-Strauss, ¿ya? Bueno, esto responde mal a la lógica de lo concreto que decía él también. ¿Ya? El cielo, como le adelanté, está constituido de 4 plataformas, ¿ya? Y cada plataforma está asociada a una trama alimentaria y también a los objetos inanimados. Y el Bueno Mapu se proyecta hacia las demás plataformas. Entonces, si en la Tierra la gente se alimenta o hace actividades, entonces en las demás plataformas suceden cosas similares, ¿ya? Bueno, es una cosa que explicaba Greve en su trabajo. Y bueno, en el tema de los fenómenos naturales, las percepciones en torno al Bueno Mapu estarían asociadas con las constelaciones en el firmamento. Aquí muestro constelaciones de los mapuche, ¿ya? De la cultura mapuche, ya que salen en el trabajo de Cani y Pocio de 2014, ¿ya? Que la Vía Láctea se entendía como un río y que la Vía Láctea a la vez se entendía como una señal de atracción de agua, ¿ya? Y también se entendía que las columnas volcánicas que se elevan hacia la bóveda celeste también eran parte constituyente del Bueno Mapu. Y acá también destaco eh, que, bueno, dependiendo de la cultura, las manchas de la luna, los mares de la luna, ¿ya? Que son cuencas de basalto, distintas culturas la han visto de distintas formas, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de antropomorfismo, ¿ya? Que este sería el luan o el guanaco, ¿ya? Que se ve en la superficie de la luna. Ahora, si vamos descendiendo en esta plataforma, el Anca Bueno es la parte baja del cielo, en el cual ocurren los fenómenos meteorológicos que pueden ser suaves, si son, por ejemplo, la lluvia, o pueden ser extremos, como tornados o trombas marinas, ¿ya? Y bueno, aquí también está como el encuentro de la columna volcánica con el cielo, ¿ya? Y bueno, este también era una plataforma donde se mueven seres que se han interpretado como cometas o meteoritos, ¿ya? Aquí tenemos el caso de un cometa, y aquí, bueno, interpretaciones culturales respecto a cómo eran vistos los cometas, que es de forma similar en la cultura mapuche y en el resto del mundo, como señales de un infortunio, de alguna desgracia, ¿ya? Se entendían como personas o cabezas incendiadas que navegaban en el cielo, y que en la cultura mapuche se entendían como los cheurfe, o cherube, ¿ya? Ya la plataforma donde se transcurren nuestras actividades como personas, como ser humano, es el Mapu, ¿ya? Y bueno, aquí se muestra una fotografía alusiva a la depresión central, el tema cordillerano, la zona costera, una actividad típica que vamos a comentar en alguna diapositiva más, que es la elaboración de alimentos en base a la cocción en ceniza, y las observaciones sobre la corteza de los árboles. Ya, también se le conocía a esta plataforma como el Nagmapu, y ya que es el puente entre el cielo y la profundidad de la tierra. Ahora, la plataforma como que más estudié yo, ¿ya? Es lo que hace referencia con el Minche Mapu, ¿ya? Que generalmente se traduce como oculto,
¿ya? Algunos traducen como desconocido, pero como la traducción más correcta es como oculto, ¿ya? Porque es un plano en el cual nosotros no tenemos una visión como si sucede con otras plataformas, ¿ya? Y las entradas son los renus, que son las cavernas o cuevas, ¿ya? Y podemos ver algunas características del Michimapu, por ejemplo, minerales, ¿ya? Aquí se ve, por ejemplo, que hasta ahorita, y en opinión de mi profesor, uno podría también decirle como cultronita, por su parecido al cultrón. Ya, Greve indicó de que sobre este plano eh, no se comenta mucho, porque el hablar de ella es como traer la maldad, ¿ya? Porque es el lugar donde viven los espíritus malignos y la gente enana. Aquí están escritos en Mapuzungún, ya que los Wekuf y los Laptach. Bueno, eso es lo que yo les decía de que Greve en su trabajo lo explicó de esta forma, que hablar del Minchimapu era como llamar al mal. Entonces, por eso se omitía generalmente dentro de las conversaciones mapuche. Y otros autores han manifestado, como Yankulev nuevamente, han manifestado de que cómo es posible asociar la maldad o la codicia humana o las cosas malas al Minchimapu si resulta que, por ejemplo, de aquí provienen las aguas de vertiente, ¿ya? Entonces, él indicaba de que es sesgado afirmar de que el Minchimapu es, ¿ya? Porque resulta que de ahí las plantas tienen su sustento y su alimento. De ahí provienen las aguas termales que son usadas como fuentes curativas. De aquí provienen los pantanos donde se obtienen recursos alimenticios y también se obtienen rocas o minerales que son considerados preciosos, ¿ya? Aquí él lo explicó como las yancas. Bueno, el Minchimapu, según Greve, tenía otros nombres respecto a cualidades que eran percibidas por la gente de Mapuche, como la tierra de la gente del pan, la tierra de la ceniza o la tierra de la gente enana. Ahora, si observan, si piensan bien, como les dije en las clases anteriores, el idioma entrega ideas respecto a percepciones de la naturaleza, sobre la naturaleza, ¿ya? Y aquí es donde comienzan ya lo que son mis interpretaciones, ¿ya? Porque si se fijan bien, los relatos alusivos a la creación del mundo, ya que fueron retratados por el artista Eduardo Rapimán en 97, ¿ya? Él los pintó, ya, pero esos relatos son del principio del siglo, ¿ya? De 1918, que lo tomó Esperanza Saunire, ¿ya? En el principio, ¿ya? Según Saunire, el creador creó las cosas del vacío y llenó el vacío con objetos y seres pensantes. Y los primeros seres pensantes no fueron las personas, sino que fueron los pillan. Y los pillan en una forma sincrética con la Biblia, ¿cierto? Con los relatos bíblicos, quisieron dominar sobre lo creado, entonces el creador no los dejó. Oye. Y, y lo que sucedió con esto es que los pillan cayeron a la tierra, ¿ya? Él los encerró en una especie de esfera, escupió sobre la esfera, la maldijo, la superficie de la esfera se volvió roca, ¿ya? Y estos seres los pillan, claro, se murieron los que quedaron en la superficie, pero siguieron vivos en el interior, ¿ya? Y por definición los pillan son seres de fuego y luz. Así que esto se podría comparar, por ejemplo, con las teorías contemporáneas sobre la astronomía y la geoquímica, de la recreación planetaria. Ya, estos se le cayeron a la Tierra y construyeron los primeros volcanes, ¿ya? De su fragmento de este encierro. Y los pillan que quedaron vivos trataron de salir de su encierro y entre ellos mismos se peleaban. Lo que lograban salir como columna volcánica o como roca incendiada, ¿ya? Que son los piroclastos, los volcanes. Los que lograban ascender hacia el cielo serían los pillan que tratan de reconciliarse con su creador, ¿ya? Con el Nengechen. Pero el Nengechen no lo perdonó esa falta de autoridad, entonces quedaron para siempre los pillan como en forma de estrella, iluminando el cielo.
Y bueno, estas serían como las personitas que están debajo de los volcanes, por eso hace mención a la Mapu, la tierra de la gente enana. Ahora, de la misma ceniza, ¿cierto? Nacen cosas, ¿ya? Por eso la tierra del Mapu, y aquí donde voy a tener un momento más, que es el Mapu, la tierra de la gente del pan. Dentro de los alimentos típicos que se hacen, ¿cierto? En la parte rural de la zona central del país, la gente hace tortillas rescoldo o rumurcoque. Y bueno, es una masa que se cose en ceniza, así se han tenido la oportunidad de verlo. Y si se fijan bien, la corteza de esta masa cocida es gruesa, quebradiza y cenizosa, ya, a causa de la ceniza. Algo muy similar, por ejemplo, a los piroclastos o bombas volcánicas, ¿ya? Que justamente nacen con un aspecto similar, ¿ya? De hecho, en geología se le dice como corteza de pan, alguna bomba volcánica. Y también se asociaba, bueno, hacia el lado argentino, con la corteza de los árboles, este aspecto fracturado que tiene la roca volcánica. ¿Ya? Y aquí está como el vehículo, el vínculo sobre estas relaciones geológicas con el Michimap, ya que Greve no lo trabajó y por eso de aquí le puse como interpretaciones propias. ¿Ya? Y yo no habría tenido esa idea si no fuera, por ejemplo, con mi propia experiencia de vida, ya que durante toda mi vida he estado rodeado de pan, ya que mi papá hace pan y cuando he ido al sur con mi mamá ella también ha preparado tortillas rescoldo, entonces eh, en cierta forma fue natural hacer esa relación que la manifesté recién. ¿Ya? Que quizás no es tan lógico dentro de la geología hacer estos vínculos lingüísticos y geológicos, pero en cierta forma nació ese pensamiento mío en base a mi propia experiencia de vida. Ya, pasando la plataforma de Greve, vamos a hablar sobre la importancia de la oralidad del pueblo mapuche, ya que durante mucho tiempo los relatos se transmitían de forma oral y después fueron fijados en base a recopilaciones que hicieron distintas personas a través del tiempo. ¿Ya? Bueno, aquí destacan algunos trabajos como de Rodolfo Lenz en 1912, Tomás Guevara en 1908, Espereta Saunire en 1918, pero la reedición fue en 1975. Ya. Esto hace referencia a fenómenos volcánicos, todas estas descripciones míticas, ¿ya? De que el Pillán sería el reflejo de los fuegos de los volcanes en las nubes del cielo, que esto ahora uno lo puede entender como la iridiscencia nocturna. Esperanza Saunire decía de que los cheurfe saltaban de un volcán a otro, eran un animal que tenía trancas que saltaba de un volcán a otro, y cada vez que ponía su peso en alguna parte producía temblores. ¿Ya? Y bueno, Tomás Guevara explicó de que había una nube volcánica que, bueno, ustedes deben saber mucho por ver en televisión de que la nube volcánica, debido a que eh, son fluidos, o sea, responden a una mecánica de fluido, pero debido a su alta temperatura y el contraste térmico que tiene con la atmósfera terrestre, y que está a mucha menos temperatura que una nube volcánica, diferencias de 800 grados, 600 grados, es lo que hace que, por ejemplo, exista carga eléctrica, ¿ya? Entonces, este es un relato describiendo una nube volcánica con una apariencia similar a un hombre montado a caballo. ¿Ya? Aquí se ve una referencia con el antropomorfismo, la apofonía que expliqué en la clase pasada. Bueno, también quizá algunos de ustedes sepan, o quizá no sepan, que la influencia de Mapudungun es súper amplia, ¿ya? En Chile y Argentina, ¿ya? Porque tenemos mucha toponimia de origen mapuche, desde Coquimbo hasta Chiloé, de este lado chileno. Y hay toponimia mapuche hasta la cercanía de Buenos Aires, ya en Argentina. Entonces, la toponimia propuse que es un tremendo recurso para ver cómo la gente percibía los fenómenos geológicos, ¿ya? Cómo creían que se daban las formas de la geomorfología de los cerros y puede entregar algunas características sobre el suelo y el agua de algún sector en particular.
¿ya? Y bueno, la toponimia está vinculada con la lingüística, entonces yo hice la mención de que es importante para un geólogo tener nociones de lingüística, así que dedicarse al sector cultural. Bueno, y dos ejemplos relacionados con esto es el Cerro Santa Lucía de acá en Santiago, el Guarén, ¿ya? Que, bueno, el día de hoy es un parque urbano, ¿ya? Que bueno, ahora no se puede visitar con el tema de la pandemia, pero si han tenido oportunidades anteriores, antes de la pandemia, o cuando ya pase lo que está sucediendo, pueden fijarse que casi en su cima hay rocas que tienen aspecto prismático, ¿ya? Que son basaltos columnares, ¿ya? Porque el Santa Lucía tuvo, hace ya bastante tiempo atrás, tuvo una actividad volcánica, ¿ya? Y bueno, antes de ser convertido en parque urbano por Benjamín Vicuña Maquena, a finales del siglo XIX, que en ese entonces él era intendente de Santiago, el Santa Lucía, o el Gualén, era ocupado como un fuerte militar, ¿ya? Para la defensa de la capital. Y Andrés Febre hizo la mención en 1765 de que el Gualén se traduce como desgracia o fatalidad, ¿ya? Y Vicuña Maquena no entendía por qué, bajo sus propios criterios occidentales, por qué un cerro tan lindo como el Santa Lucía tenía esa connotación tan negativa en el Mapuzungún. Y bueno, la percepción o sea, la proposición que hice yo es que, la gente mapuche, distintos autores han afirmado que la gente mapuche cultivaba en lugares con humedad, ¿ya? O provisto con humedad. Y en el caso de los cerros, dependiendo de su altura, tienen una cierta concentración de agua, ¿ya? A causa de las fallas y quiebre que tienen en su masa rocosa, ¿ya? Y también de forma superficial. Pero el Santa Lucía, por ser prácticamente basalto, ¿ya? Rocoso, sin cubierta de suelo vegetal, ¿ya? Estamos hablando antes de que fuera convertido en parque urbano, no permitía una agricultura de subsistencia en superficie. Entonces, posiblemente esto haga relación con la desgracia o fatalidad que significaba su nombre. Yendo más hacia el sur, hacia el lago Villarrica o el Mayo Lafken, existe una zona, bueno, más o menos amplia, lo que tengo entendido, ya que está el norte de Pucón, pero también hay cerros hacia el norte del lago Villarrica que también tiene ese nombre, de Kelwe, los cerros de Kelwe. Ya, si uno descompone la palabra Kelwe, viene de rojo y lugar, o tierra. Y según trabajo del CERNAGEOMIN, ya que el Servicio Nacional de Geología Minería, los piroclastos y las cenizas que están en la zona de Kelwe están fuertemente oxidados. Y ustedes sabrán que cuando algo tan fuertemente oxidado toma tonos rojizos, ¿ya? O marrones. ¿Ya? Y aquí está esa relación, ¿ya? Aquí está esa proposición de esa relación de por qué es importante la toponimia de un lugar y que puede entregar observaciones observaciones geológicas genuinas. Ya, continuando con ese tema, aquí menciono algunos de los fenómenos que se estudian en la geología y en otras ciencias de la Tierra. Y aquí se ven nombres en Mapuzungún que fui recopilando que hacen alusión a estos fenómenos que son estudiados por la geología, ¿ya? En el caso, destaca aquí en este caso los temas de erupciones, porque muchas veces encontraba que los relatos empezaban con esta partícula o desiniencia de Earth, que hace alusión a un asombro o a algún fenómeno que no fue percibido, ¿ya? Entonces esto es como reventó el volcán, ¿no? En un tiempo pretérito, pasado. ¿Ya? Entonces, por eso menciono la importancia de tener nociones de lingüística para un estudio geológico profundo. Bueno, antes de explicar el relato principal del pueblo mapuche, que es Trentrén y Caicay, vamos a empezar con relatos en torno a culebras o serpientes, los filos o los vilus.
En primer lugar, está el relato de la piruquina, que fue tomado por el profesor Nicasio Tangol en 1976 al norte de Chiloé. Y bueno, tal como aparece acá en la descripción, bueno, se lo voy a resumir, que es una serpiente que nace cada cuarto de siglo, más o menos. Una serpiente rocosa. Y nace tras un fuerte temblor. Esta serpiente buscaría a sus víctimas, que somos nosotros mismos o los animales, y los mataría con su mirada. ¿Ya? Con una muerte fulminante tendrían su víctima. Ahora, lo interesante de la geología es que el cuerpo, que tiene unas escamas rojizas, a medida que va avanzando adquiere un tinte terroso. ¿Ya? Y también resulta muy interesante que cuando muere esta serpiente, esta culebra, deja un montón de gusanos enloquecidos que serían sus hijos. ¿Ya? Y bueno, la proposición es que hace una descripción casi poética de lo que es una colada bajo el Joel, son coladas de tipo basáltico que se muy, muy plegadas entre sí, ¿ya? Tal como se ve acá en la imagen. ¿Ya? Y bueno, esto fue presentado, este relato, por Villagrán y Vidal en el 2018 como un relato en torno a la Ares o en torno a colada de lava, ¿ya? Pero ellos no especificaban bien qué tipo de colada de lava, ¿ya? Entonces yo con mis profesores propusimos de que serían en específico las coladas bajo el Joel, ¿ya? El segundo relato que relaciona con serpiente es el cuyuche, ¿ya? Que a diferencia de la peruquina, esta es invisible cuando nace, ¿ya? Y las personas a la distancia, esta serpiente nacería de los cráteres de los volcanes, a la persona a la distancia y también los animales se enfermarían cuando esta serpiente aparece de la cima de los cráteres volcánicos. Y posteriormente, mientras va desplazándose, sería visible, y a diferencia de la peruquina, que mata casi de forma directa, el Witcher no lo hace de forma directa, sino de que apenas las ven, las personas comienzan a enfermar, o sea, los animales y las personas comienzan a enfermar o a morir. ¿Ya? Y posteriormente esta serpiente engulliría a sus víctimas, ya cuando ya estando muertas, ¿ya? La engulliría cuando se va desplazando por la ladera de los volcanes. Ya, ahora la proposición geológica del Guyuche serían los gases volcánicos, porque estos gases, ya que generalmente son letales, ya que son venenosos para los seres vivos, no solamente surgen de los cráteres volcánicos, sino también nacen de las fisuras que están en el edificio volcánico o en los alrededores del edificio volcánico. Y como ustedes sabrán, los que han tenido la oportunidad de ir al sur, hay termas más o menos a veces cercanas, pero a la vez distantes de volcanes como el Villarrica. ¿Ya? Entonces de ahí a veces salen burbujas que son estos gases volcánicos relacionados con el volcanismo de la zona volcánica sur. ¿Ya? Y este relato que tiene una disposición más local, a diferencia de esto que es más general. Este está presente en los alrededores del complejo volcánico Mochochonco y en los alrededores del volcán Copahue en Argentina. ¿Ya? Y este sería un ser que vive entre los bosques de Lenga, ¿ya? Otra culebra, y la forma de alimentarse de esta culebra es en base a un remolino que expulsaría de su boca, ¿ya? De sus fauces. Y cada vez que hace este remolino, lo haría con una especie de silbido, con una especie de canto, ¿ya? Como lo reflejó Guramochi y Pablo Roeber en su trabajo. ¿Ya? Ahora la proposición es que serían remolinos, ¿ya? Remolinos asociados a actividad volcánica. ¿Por qué? Porque trabajo como de Whitford, Stark y Wilson en el 76, en el volcán Etna, ellos manifestaron haber visto, de hecho lo publicaron,
haber visto 7 remolinos que surgían de la interfase del contacto entre la colada de lava, de alrededor de unos 20 metros, y las nieves, ¿ya? Bueno, la colada de lava tienen una temperatura, ellos dijeron que tienen una temperatura cercana a los 1000 grados, ¿ya? Frente a algo que está a 0 grados, ¿ya? Ese fuerte contraste térmico es lo que genera distorsiones atmosféricas locales. Y, y, y la forma de manifestarse esas distorsiones locales atmosféricas serían en base al remolino, ¿ya? Que según ellos decían, avanzan unos 7 metros antes de desaparecer. Y todos estos remolinos que nacieron de ese contacto térmico abrupto, eh, eh, tenían un sonido similar, el surgimiento del remolino, a un golpe de puerta o a un silbido, ¿ya? Entonces aquí estaría la proposición de que el Cahuacagua, que es un ser de que parece culebra pero no es culebra, estaría asociado a los remolinos volcánicos. Ahora, el relato más fuerte o primordial de la cultura mapuche es la pugna entre Trentón y Caicay, ¿ya? Y este relato, para quienes no sepan, habla sobre una pugna reiterada, una pelea reiterada entre dos gen, entre dos espíritus en forma de culebras, ¿ya? Que Caicay está asociado a los fenómenos acuosos, ¿ya? A los cuerpos de agua, al mar, y Tentén está asociado a la tierra, a la sequedad, y a los temblores y al volcanismo. Ahora, este relato, en conversación con mi comisión examinadora, tendría un comportamiento más bien como fractal, porque en un primer vistazo responde a un conflicto global, a una pelea global entre el océano y el continente, ¿ya? En el cual la gente menciona de que serían los tsunamis esta manifestación entre esta pelea, ¿ya? Y aquí hay una fotografía de lo que fue el 2010, ¿ya? Y también pasó en el 60 y en otros terremotos anteriores durante la colonia. Y tendría un comportamiento más local, en los lagos de origen glaciar del sur de Chile, en que quizás no muchos lo sepan, pero hubo un trabajo de ingeniería tremendo en el país, en el gobierno de Alessandri Hijo, porque el lago Riñihue se tapó por una remoción en masa, ¿ya? Los tacos 1, 2 y 3 que se mencionan en la ingeniería. Y lo que se hizo para que se desaguara el Riñihue fue hacer un canal de desagüe, ¿ya? Porque se temía de que si el Riñihue se destapaba de golpe, iba a destruir lo poco y nada que quedó después del terremoto de Valdivia, ¿ya? Entonces, hay muchos relatos mapuche que mencionan este tema de tsunamis lacustres, ¿ya? Asociados a remociones en masa de los volcanes y cerro cordillerano. Bueno, aquí son fotografías de la generación de los tsunamis, ya que asociado a los terremotos interplaca entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, generándose un movimiento ondulatorio hacia ambos lados, hacia la costa y hacia el resto del Pacífico. Y aquí, ¿cómo se forman los tsunamis lacustres cuando, por ejemplo, un cerro se derrumba? ¿Ya? Que desplaza una masa de agua voluminosa, y eso es lo que destruye poblados cercanos a los lagos. Ahora, si vamos hacia hacia el relato de Trenchón y Caicay en zona cordillerana, generalmente está asociado a los lahares, ¿ya? A los tripacos que suceden en los volcanes. Y destaca en este caso los trabajos o las menciones de Kuramochi, de Yosuke Kuramochi, en el 92, en que algunos de estos relatos hablan que serían formados por Caicay. Ya, quizás no expliqué lo que son lahares, pero los lahares lo dije en clases anteriores, de que son estas corrientes de barro y agua que se forman cuando la nieve de los volcanes se derriten por una erupción, o cuando las lluvias lavan la ceniza y los piroclastos que quedaron de erupción anteriores. En ambos casos, altamente destructivo, porque es una masa
una masa fluida que va incorporando todos los elementos que encuentra en su camino, ya pendiente abajo. Entonces esto lo hace altamente densa, es como derramar un concreto, o algo mucho más denso que un concreto pendiente abajo. ¿Ya? Entonces Kuramochi explicaba de que a veces los lahares, los tripacos, serían asociados a Kaikai. Otras veces, los relatos hablan de que serían unos toros, ¿ya? Unos toros de fuego, o unos toros de agua, o unos toros de viento o de nieve, ¿ya? Una pugna entre toros, ¿ya? Y estos relatos serían como un ejemplo del sincretismo dentro de la cosmovisión mapuche, ¿ya? ¿Y por qué se da esta relación? Lo entendemos con este relato, ya el relato del toro Pillán, que el mismo narrador que le contó a Kuramochi este relato da a entender de que la columna vertebral de los toros, ¿ya? Que fueron animales que fueron incorporados durante la colonia, ya fueron traídos de Europa, la columna vertebral recuerda al, al cuerpo de la serpiente, que si uno lo piensa de cierta forma son casi como columnas vivas, ¿ya? Y también hace alusión el mismo relato a que el tentén, que sería a la vez el toro, empezaría su movimiento en, en su doblez principal, aunque también habría movimiento en la parte posterior del toro, ¿ya? Que serían los conos venticios del grupo Chayupén, que están hacia el sur del Valle Rico. Ahora, de los múltiples relatos que revisé de Tenten y Kaikai, 45 más o menos, de 45 versiones, lo que se ve a grandes rasgos es que Kaikai estaría asociado a todos los fenómenos de desplazamiento masivo de agua, ¿ya? Donde destacan los tsunamis y los lahares, ¿ya? Aunque también hay relatos en la zona, en la depresión central, que hablan sobre el desborde del agua río, hacia el lado argentino, hacia lo que es la Patagonia, sería como la caída de meteoritos. Hacia el lado costero de nuestro país sería asociado a tromba marina y tornado, que veremos un poco más adelante. Y destaca, por ejemplo, esta mención de hielo submarino. Esto lo mencionó Martín Gusín en 1920, lo tomó de Juan Guayquío de la zona de Cholchol, y este es un relato que explica de que al igual como los volcanes derriten la nieve, ¿ya? En el mar, muy mar adentro, habrían cosas que se fracturan, hielos, ¿ya? Que no se verían. Como los hielos flotan en el agua, por su naturaleza química y física, estos témpanos de hielo levantarían columnas de agua, que serían los tsunamis, ¿ya? A nivel de costa. Ahora, geológicamente y sísmicamente no es correcto decir que hay hielo submarino, ¿ya? Pero lo que yo destaqué es la mecánica en cómo era descrito en el relato, ¿ya? Porque sí resulta correcto de que hay un fracturamiento rocoso en el fondo oceánico, y este fracturamiento rocoso es lo que mueve solidariamente una columna de agua oceánica. Y esto es lo que, bueno, los terremotos generan ondulaciones, estas ondulaciones fracturan y desplazan el fondo marino, el agua se mueve de forma solidaria a este movimiento ondulatorio a causa del sismo, y estos serían los tsunamis que serían en zona costera, ¿ya? Y eso es lo importante que destaco de esa observación, ¿ya? Ahora, Tenten, o Tren, dependiendo del grafemario que uno use, están asociados a los terremotos, al volcanismo, a la sequía y al alzamiento costero, y también a aceros particulares de donde moraría esta serpiente, o esta culebra. Ahora, recordando a lo que nos dijo Foerster en una tiempo más atrás, de que ningún fenómeno es entendido separado de otros fenómenos en la cultura mapuche,
estos fenómenos serían una especie de transición entre ambos seres, entre ambos Nequén, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, destaca el tema de las tempestades con la sequía, porque las tempestades que se dan en invierno, en tiempo de invierno y otoño, se asociaban muchas veces a la maldad de Kaikai por tratar de acabar con la especie humana. Y Tenten, para contrarrestarla durante la primavera y el verano, provocaría una sequedad, ¿ya? En la zona donde estuvo atacando Kaikai, ¿ya? Y aquí uno lo puede entender de forma meteorológica con el desplazamiento del anticiclón del Pacífico durante el verano, ¿ya? Hacia la zona central del país. Y durante el invierno, el desplazamiento de ondas polares, ¿cierto? De la Antártica hacia la zona central, ¿ya? Entonces aquí se vería a grandes rasgos casi planetario el tema de las pugnas de Tenten y Kaikai. Ahora, hacia la geomorfología de los cerros Tenten, sobre los cuales mora esta serpiente, donde vive esta serpiente, esta culebra, todos estos autores que están aquí en pantalla mencionaron de que los cerros Tenten tendrían una triplicidad en su cima, ¿ya? Que no es cualquier cerro donde vive esta serpiente, o esta culebra, o este bien, sino que estos cerros tendrían esa característica de tener algo triple en su cima, ¿ya? Ahora, ellos no explican bien cómo sería esa triplicidad, ¿ya? Ustedes entenderán de que los cronistas y los misioneros o los historiadores no tenían conocimiento geológico para hacer una buena descripción litológica o rocosa de un cerro. Entonces, ellos explican que es una referencia de 3, pero no hacen una indicación buena al respecto. Ahora, proposiciones sobre esa recopilación histórica es que en la zona costera sería esta triple cima, o estas formaciones en referencia a algo triple, serían afloramiento rocoso causado por la erosión diferencial de afloramiento de la serie oriental y occidental o del patolito costero que se encuentra en la zona costera. Si vamos hacia la depresión central o hacia la zona precordillerana o precordillerana, sería por la intrusión de diques, ¿ya? Dique basáltico o de naturaleza basáltica, que a causa de tener una mayor resistencia a la erosión, se preservarían de mejor manera que estratos rocosos de menor dureza o menor competencia, ¿ya? Y aquí expongo, por ejemplo, el 03 Orejo, Aquilapilún, que está en colina, ¿ya? Que generalmente uno en carretera ve 3 puntas, ¿ya? Pero si uno es observador, ya son 4 puntas, ¿ya? Pero esta casi ni se ve. Bueno, si vamos hacia la provincia de Buenos Aires, el Cerro Casuati, que está hacia el sur de la provincia, tiene cerros en que se ven anticlinales y inclinales, estas curvas que se ven en estos cerros, ¿ya? Bueno, las anticlinales y inclinales son como las arrugas que uno hace en una sábana, ¿ya? Cuando uno pliega algo plano y lo va plegando, se forman a veces, si son maleables, se forman estas curvas rocosas, ¿ya? Y bueno, la impresión desde ciertas perspectivas visuales mostrarían como 3 puntas, ¿ya? Si uno lo ve con cierto tipo de imaginación. Bueno, estas serían como explicaciones respecto a esta mención de triplicidad de los cerros Tenten. Ahora, si uno toma de este lado de la ubicación o localización de estos cerros, ya pasando a otro tema, la mayoría de los cerros Tenten del país se concentran en la zona costera, ¿ya? Cercanos a las tierras que son propensas a inundarse por tsunami, ya que según la ONEMI y el organismo de la UNESCO asociado a prevención de riesgo costero, la ONEMI, si bien lo recuerdan, es la Oficina Nacional de Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de acá de Chile, ¿ya? Bueno, se considera de que las tierras que están bajo la cota 30, en este caso las tierras que están
hasta 30 metros sobre el nivel del mar son propensas a inundarse por tsunami, ¿ya? Porque se ha visto empíricamente que los tsunamis llegan a afectar hasta tierras que están sobre 30 metros sobre sobre el nivel normal del mar, ¿ya? Que están aquí coloreadas de color rojo, ¿ya? Ahora, los cerros de tren, como les dije, están asociados a afloramientos rocosos, tanto de la serie oriental y occidental, o del batolito costero, y muchos de ellos están ubicados en zonas cercanas a esta zona de inundación, ¿ya? Y a la vez, varios de estos cerros de tren se concentran en lo que es la península de Arauco, ¿ya? Una zona que tiene una fuerte presencia de fallas geológicas, ¿ya? Y eso quizás en un primer orden explicaría de por qué la gente decía de que los cerros de tren se elevarían cada vez que había un sismo o un terremoto, ¿ya? Entonces esto sería lo interesante de esa relación entre la descripción mítica, ¿ya? Y lo que se sabe hasta ahora con la geología. Ahora, aquí están todos los cerros de tren y Caicay que yo recopilé, ¿ya? Que son alrededor de 30. Y la mayoría de ellos se ubican en las tierras que están a 130 kilómetros de lo que es la fosa Atacama. Robert, no te escucho. ¿Ya? Y bueno, lo que se sabe por la sismología, en base a los trabajos del profesor Sergio Barriento, ya que a quien agradezco haber conversado, tuvimos la oportunidad de conversar lo que fue antes de la pandemia. Ya, se sabe por la sismología de que todas las tierras que se encuentran a 130 kilómetros de lo que es la fosa Atacama tienen la tendencia tectónica de alzarse, ¿ya? Hasta 3 metros, ¿ya? En algunos lugares. Y todas las tierras que se encuentran más allá de esa distancia tienen la tendencia a hundirse, ¿ya? A tener subsidencia, ¿ya? Y es justo donde hay cerros Caicay, ¿ya? Si ustedes ven acá en el mapa, ¿ya? Y también en diversos trabajos, ¿ya? Aquí cito la fotografía de López y Jaramillo en 2018, aunque han traído trabajos como de Sepúlveda y Barrientos también, que la gente percibía estas cosas de alzamiento costero, ¿ya? Bueno, y se usan para medir o cuantificar el alzamiento costero la muerte de organismos marinos, ¿ya? En este caso, las algas coralinas o coráceas del litotanio, bivalvos que viven en los fragmentos rocosos, o el cochayuyo, ¿ya? Y eso serían unos buenos indicadores o proxy de cuánto el terreno se alzaba. Entonces la gente sí se daba cuenta de estas cosas. Y esto también refuerza la idea de por qué en el mito de Tren y Caicay, en el Nutram de Tren y Caicay, siempre se hacía la alusión al alzamiento, ¿ya? Ahora, aterrizando a otro tema, que son los tornados de tromba marina, algo que se vio el año pasado, ¿cierto? En mayo del año pasado, en la ciudad de Los Ángeles, en Talcahuano y Concepción, que afectó muy gravemente a la infraestructura de esas ciudades. Se hizo mucha alusión en la prensa de que los tornados o tromba marina serían un fenómeno causado o una consecuencia del cambio climático, sobre la cual yo creo que aún falta mucha evidencia para tener esa afirmación, ¿ya? Y bueno, aquí muestro de que en Apuxungún había forma a cómo referirse a los tornados tromba marina, ¿ya? Aquí en alusión a los remolinos de viento y los remolinos de agua, ¿ya? Y también había forma para describir las tempestades, ¿ya? Que también tenían asociado a este tema de los remolinos, o los tornados, ¿ya? Ahora, tienen que entender ustedes de que el concepto de tornado, tromba marina o remolino es más bien algo contemporáneo, ¿ya? Que desde mediados más o menos de mediados del siglo XX, entonces no, posiblemente la gente cuando describía un remolino, y fue tomado por un cronista español, posiblemente no hacía referencia a un tornado o tromba marina actual, ¿ya? Y bueno, acá lo que se muestra es una recopilación
de lo que son los tornados y trombas marinas que han sucedido desde 1633, que es el primer registro escrito de estos fenómenos, hasta el 2020, ¿ya? Y está basado fuertemente en las observaciones, en las observaciones y anotaciones del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, y también a registro que tienen Roberto Rondanelli y Priscilla Novayeski, ¿ya? Y bueno, también tengo aquí menciones sobre el tornado ultramarina que fui recuperando después del 2018, ¿ya? En eso está basado esta tabla. Ahora, si se fijan bien, desde el año 2000 en adelante, da la impresión de que han ocurrido fuertemente, han ocurrido con más ocurrencia estos fenómenos, ¿ya? Y por eso posiblemente en la prensa han dicho de que quizá tenga que ver con el cambio climático, ¿ya? Pero en realidad estos datos, que pueden parecer muchos, ya son muy pocos, ¿ya? Porque hasta antes del 2000, ¿ya? Muchas veces la gente describía que pasó un remolino sin decirlo quizá con la notación moderna de la meteorología. Pero muchas veces esos relatos eran desestimados por los mismos meteorólogos o gente que estudia estos fenómenos. Entonces, y también el tema tecnológico explicaría este aumento súbito de tornados y trombas marinas, porque a partir del uso de cámaras celulares, de cámaras fotográficas, es como tenemos más evidencia visual de estos fenómenos, ¿ya? Que muchas veces solamente se mantenían en el relato oral de las localidades afectadas por estos fenómenos. Entonces, esto explicaría este aumento súbito de estos fenómenos, ¿ya? En comparación con lo que se tiene con lo que se tiene anteriormente. Ahora, también si se fijan bien, estos fenómenos se concentran entre los meses de mayo y junio, ¿ya? Y esto también se ha visto, por ejemplo, en el valle central de California o en el sur de Australia, que suceden tornados o trombas marinas en tiempo de invierno, ¿ya? Entonces, sería interesante seguir investigando de por qué en invierno se concentran estos fenómenos en Chile, o en realidad en los sectores con clima mediterráneo, ¿ya? Del planeta, en comparación a los tornados y trombas marinas que suceden comúnmente en el planeta, ¿ya? Que en realidad sucede en verano, ¿ya? Como lo que sucede en el pasillo de los tornados, callejón de los tornados de Estados Unidos, o acá en Argentina, ¿ya? Argentina y el sur de Brasil, de Paraguay y Uruguay, ¿ya? Sería un tema interesante de seguir ahondando. Ahora, yo salí en prensa a causa de esta recopilación, ¿ya? Que de hecho el profesor Rondanelli la posteó en Twitter el 30 de mayo, ¿ya? Justo cuando pasaron estos fenómenos. Posteó este mapa que yo lo hice unas par de semanas antes, ¿ya? Y en realidad mi enfoque es hacia el tema mapuche, pero justo se dio de que este mapa estaba listo justo pasó un tornado, entonces por eso en su momento fui entrevistado, ¿ya? Y bueno, algo que también estoy planteando ahora ya por memoria, ¿ya? Es que posiblemente hay que hacer una observación importante sobre la toponimia que tiene relación con fenómenos meteorológicos, ¿ya? Porque podrían ser indicadores de por qué suceden estos fenómenos, por qué hay tendencia que suceden estos fenómenos entre las regiones del Biobío, del Ñuble y los lagos, ¿ya? Bueno, acá se ven acá en el mapa, ¿ya? Quizá no quedó muy claro aquí, ¿ya? El Ñuble hasta los lagos suceden más o menos estos fenómenos, se concentran estos fenómenos, lo que es el Gualmapu histórico, el territorio mapuche histórico, ¿ya? Y bueno, acá todos los puntos amarillos son toponimias asociadas a truenos, ¿ya? Que son Talca, Tralca, ¿ya? De hecho, la misma ciudad de Talca está asociado a una toponimia de trueno, ¿ya? No son muchas las toponías asociadas a remolinos de por sí, pero sí hay mucha toponimia en torno a lo que son las tempestades, ¿ya?
Bueno, y ustedes sabrán de que los truenos, que este sonido que está asociado a estos fenómenos luminosos de los relámpagos o los rayos, ¿ya? Este sonido que se escucha, posiblemente la recurrencia de lo mismo dio nombre a lugares que tienen ese nombre, ¿ya? Actual, ¿ya? En este caso Talca, o Tralca. Y no hace mucho tiempo pasó de que en Punta de Tralca, en la quinta región, se observó una tromba marina. Y las trombas marinas están asociadas a nubes de tormenta o cumulonimbus, ¿ya? Que son a la vez las que forman relámpagos y truenos, ¿ya? Entonces, aquí propongo la idea de trabajar sobre ese tema, ¿ya? Sobre la toponimia, para que puede ser un fuerte indicador de dónde van a ocurrir tornados o trombas marinas. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy, ¿ya? La próxima clase, y la que queda este viernes, vamos a discutir todo lo que dijimos en las clases anteriores y vamos a dar una conclusión, que son las conclusiones de mi trabajo. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Aquí aparecen las personas que en cierta forma me ayudaron en el proceso de la memoria, que aquí lo destaco. Muchas gracias por su atención y nos veremos el viernes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, les recuerdo que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Por el momento yo vi poquitas preguntas. Hay una pregunta que querían que repitieras, Cristian, ¿cómo se llama el artista de las representaciones mitológicas? Se vienen unos volcanes pintados, no sé. ¿Quién fue el artista de eso? La otra que anoté, que fue más bien un comentario, que decían que, bueno, que el pueblo mapuche interpreta la tormenta como una respuesta a algo. Entonces, si te puedes referir a esas dos cosas. Gracias. No entendí muy bien, profesora, la primera pregunta. No, la primera pregunta era por el nombre del artista que hizo unas representaciones. Sí. Sí, de hecho, estamos cerca de donde aparece esa diapositiva, ¿eh? Eduardo Rapimán. Eso era. Si lo pudieras escribir en el chat, a lo mejor, para que la gente que quiera saber más de él. Yo lo puse. Ya lo escribieron, ahí lo escribieron. Sí. Ya, gracias, que aquí tengo complicado con... Ajá, ya, creo que se va a perder la fotografía si dejo de compartir pantalla, entonces... No, está muy bien, entonces ahí ya lo pusieron, así que Rapimán Eduardo. Bueno, y la otra decían, si puedes comentar algo de la tormenta como respuesta. Yo no sé tampoco, no me quedó claro respuesta a qué, pero claro, parece que la persona que era de origen mapuche es de origen mapuche, y por eso decía que eso también era una forma de verlo, ¿no? Autores no mapuche, ya que yo expliqué en la clase 1 y 2, han propuesto como un concepto el antropomorfismo o la apofenia, que es esta tendencia psicológica de darle rasgo humano a objetos inanimados, ¿ya? Como en este caso columna volcánica, que según la propuesta de ellos, es como la tendencia natural de todas las personas del planeta de darle rasgo humano a fenómenos naturales, ¿ya? Desconozco, que yo sepa, no hay un concepto mapuche equivalente a antropomorfismo o apofenia, ¿ya? Que es como la forma en cómo lo describen los sociólogos o psicólogos o en este caso las ciencias sociales, ¿ya? Bueno, aquí estoy haciendo indicación sobre una columna volcánica de lo que fue el Calbuco el 2015, en que muchas personas de la ciudad de Puerto Montt indicaron de que esta columna volcánica tendría un aspecto de una mujer embarazada, ¿ya? Entonces el fenómeno de atribuirle
cualidades humanas o de animales a cosas de la naturaleza, sigue presente hasta el día de hoy, ¿ya? Bueno, hay múltiples ejemplos que si uno empieza a buscar en internet, por ejemplo, el mismo ejemplo que le di de esta pareja enamorada, en la Peña de los Enamorados ya en España, imágenes alusivas de que a veces algún cuerpo parece una cara o cosas de ese estilo, algo que está presente en toda la humanidad. Entonces, eh, eh, la forma en la cual ha sido descrito esto es en base a esa predisposición psicológica del antropomorfismo, ¿ya? Pero en la cultura mapuche, ya como me lo cuenta mi mamá o me lo han contado gente del sur, las cosas se asumen, no se anda tanto pensando. Entonces, si se decía de que había un hombre a caballo en el cielo, es porque así se percibía y no se cuestionaba mucho eso. Ahora uno ya en tiempo contemporáneo, uno puede empezar a pensar por qué hablan de un hombre a caballo, y uno ahí puede decir, fue una columna volcánica, un fenómeno volcánico que dieron esa interpretación. Ujú. Gracias, Cristian. Aquí Gabriela Tala pregunta, o dice más bien que no entendió el fenómeno de los hielos submarinos y quiere saber qué eran y en qué mito hablan de eso. A ver si puedes repetir brevemente. Sí, vamos a buscar esa diapositiva. Ya, lo que pasa es que, para la Gabriela, es que hay mucho, la versión de Tren y Kaikai es súper amplia, ¿ya? Como una vez lo preguntaron en Rocadicto, los profesores que animan Rocadicto, ¿ya? Que son profesores de geología y geofísica de allá de la Chile, me preguntaban si habían mitos asociados a un fenómeno en sí. Yo explicaba que ningún mito mapuche, ningún ultra mapuche eh, está planteado de esa forma como se ve hoy día, ¿ya? A causa de la influencia de la ciencia, ¿ya? Sino que cada elemento era concatenado a otro elemento, o otro simbolismo basado en fenómenos naturales. Entonces, aquí aterrizándolo a lo que recopiló el misionero y sacerdote Martín Gusín en 1920, él conversaba mucho con Juan Guayquío, ¿ya? Que era un joven mapuche de la zona de Cholchol. Y Juan Guayquío le explicó bajo su propia enseñanza mapuche de cómo se formaban los tsunamis, ¿ya? Que era algo que le interesaba a Martín Gusín. Ya, y aquí voy a enseñar esa parte o esta mención que dice el profesor Gastón Soulet del discernimiento por analogía, ¿ya? Que él lo tituló de esa forma, ¿ya? Que el mapuche logra comprender otros fenómenos en base a la observación de otros fenómenos más locales, ¿ya? Eso más o menos es el discernimiento por analogía. Y Juan Guayquío le decía a Gusimle de que el tsunami, el tripaco de los océanos, es exactamente, o opera de la misma forma a los tripacos que se suceden en los volcanes. ¿Ya? Que los volcanes, cuando hacen erupción, movilizan su masa rocosa, ¿cierto? Se fractura. Si sale colada de lava, derrite la nieve, o si hay lluvia, se van lavando la ceniza y los piroclastos, ¿ya? Entonces, de manera análoga, sucedería lo mismo, sucederían los tsunamis del océano, ¿ya? Que hay algo en el fondo marino que se quiebra, ¿ya? Que según Guayquío serían hielos, ¿ya? Témpanos de hielo, que se quebrarían. Esto por su densidad levantarían el agua, ¿ya? De forma violenta, y esta ola que se forma serían los tsunamis que llegarían a la costa o recorrerían el océano, ¿ya? Ahora, decía él, serían hielos que no se ven, ¿ya? Que están, el relato dice, hacia el mar adentro, ¿ya? Que no se logran ver, y por eso no había como una evidencia física al respecto. Pero lo que yo destaco del relato en sí es que es este fracturamiento, ¿ya?
que son de estos hielos del relato, que podían ser perfectamente a la remoción en masa o los fracturamientos del suelo marino. Y que esto, como bien se explican hoy día, por ejemplo, en medios de prensa, o también en clases de básica o de media, estos desplazamientos moverían de forma solidaria a la masa de mar, ¿cierto? A la masa oceánica. Y estos son lo que serían los tsunamis que se explican o maremotos de hoy día. Ahora, bueno, se me olvidó mencionar esa parte, pero resulta también que aunque no hay hielos como tal en el fondo oceánico, sí existen formaciones de hielos, ¿ya? Con comillas, en el fondo oceánico, porque hay por una tendencia química o termodinámica, entre 300 a 500 metros de profundidad, el agua tiende entre 8 o 12 moléculas, tengo entendido, encierran a moléculas de metano, ¿ya? Que son este gas formado por la descomposición del plancton de la superficie marina, que cuando muere se decanta, ¿ya? Y el aspecto macroscópico de este hielo que se forma es justamente como un hielo, ¿ya? Con la gran diferencia o gran salvedad de que se quema, ¿ya? Cuando uno saca un sedimento marino y toma este pedazo de hielo, le prende fuego, se incendia, ¿ya? Y es por el metano encerrado en estos espacios de las moléculas de agua, ¿ya? Como un banana abeja, si uno lo quiere pensar así, ¿ya? Y quizás, esto ya es un tema de especulación, ¿ya? Quizá algún mapuche en el pasado haya observado hidratos de metano, así se llama este hielo que se forma en el fondo oceánico, ¿ya? Y este hidrato de metano posiblemente la gente también lo vio, ¿ya? Y esto reforzó esta idea de que habían hielos bajo el fondo del mar. Es difícil saber si eso realmente pasó o no, porque yo no he encontrado relatos que digan que justamente la gente mapuche vio hielos de esa forma, en el sedimento marino, ¿ya? Queda por eso digo, en tema de especulación. Pero es interesante rescatar esa analogía que muchas veces en los mitos se parece mucho el relato a la explicación geológica o astronómica o sísmica que se maneja hoy día. ¿Ya? Entonces, eso para la respuesta para Gabriela. Muchas gracias, Cristian. Mira, hay varias preguntas que quieren que vuelvas a explicar algunas cosas o se refieren a otros ejemplos. Son muchas preguntas, yo voy a seleccionar algunas, cosas que tú quizás no dijiste directamente, pero que podrían ser como más de tipo general. Por ejemplo, aquí hay una de Pamela Quintanilla, que me pareció interesante, que dice: ¿crees que la oralidad y las costumbres pueden ayudar a desarrollar una mejor respuesta por parte de las comunidades en caso de ocurrir desastres naturales? Hoy de verdad, hay muchos ejemplos sobre eso. ¿Ya? Y de hecho uno puede decir de tiempo reciente, en realidad fue hace mucho tiempo, ¿cierto? El terremoto del 60. ¿Ya? Que, bueno, depende, no es tan conocido, aunque yo he encontrado que hay notas de prensa de Canal 13 en YouTube, ¿ya? Bueno, si lo quieren buscar después, que, bueno, el terremoto del 60 fue el 22 de mayo, ¿ya? Y fue precedido por otro terremoto de magnitud 8.1, si mal no recuerdo, que fue de epicentro en Concepción, ¿ya? Entonces el presidente, el Jorge Alessandri, iba a dar una nota de prensa, o sea, hacia los damnificados a causa del 21 de mayo, ¿ya? Que antes hacía la cuenta pública justamente el 21 de mayo, y él iba en su texto a hablar el 22 de mayo sobre lo que pasó el 21 de mayo. ¿Ya? Pero justo el 22 de mayo pasó este terremoto que hasta ahora es el más alto, más fuerte registrado por la humanidad de forma instrumental. Y el 5 de junio, en la zona de Puerto Saavedra, la machi Juana Namuncura sacrificó a un niño, ¿ya? Que José Painecur,
¿ya? Que ahora, a pesar de que el hecho no pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? No es mítico, ¿ya? Sí, la recopilación de prensa es casi mítica, ¿ya? Porque hay mucha inconsistencia de cómo sucedió el tema del sacrificio humano, que aún sigue siendo estudiado, ¿ya? Por las ciencias sociales, porque es el último sacrificio humano realizado en tiempos modernos, ¿ya? Y bueno, los puntos a comparar que yo de las cosas que fui recopilando es que la Machi hizo esto para poder de alguna forma congraciarse con las amenazas de Kaikai, en algunas versiones. En otras versiones es congraciarse contra otro ser, ¿ya? De la cultura mapuche, que es Manquiante o Manquián, ¿ya? Que muchos autores y menciona de que un hombre, por faltarle el respeto a un espíritu femenino, ¿ya? Eh, fue convertido en roca, ¿ya? Y bueno, están las versiones de que la Machi trató de congraciarse con Kaikai, porque se entendía de que Kaikai trataba de comer o consumir el continente, ¿cierto? Y una forma de evitar este fin del mundo, este Menchimapu, era entregando algo de la comunidad hacia el mar, para que el mar no devorara el continente. ¿Ya? Ese más o menos es la lógica que se maneja. Otros autores plantean de que el tema fue para ocultar un crimen. Según los autores, la Machi robó caballos y el niño fue testigo de ese robo. Entonces, ese es un tema de discusión en la cual no deseo profundizar porque no es parte de mi materia, yo estoy viendo aquí con el tema de la geología, ¿ya? Pero eso es lo que manejo y muchos de los relatos mapuches, si uno lo empieza a analizar, hacen mención a sacrificios humanos o sacrificios animales para tratar de volver hacia el equilibrio previo al evento físico, al evento natural que sucedió. Gracias, Cristian. Mira, aquí hay una pregunta un poco más personal. Pregunta Nelson Bojardo. Quisiera preguntar a Cristian cómo ha sido su experiencia explorando puntos de convergencia entre conocimiento técnico, geología y conocimiento tradicional ancestral del pueblo mapuche, a propósito de las tensiones entre conocimiento comillas lego y conocimiento comillas experto. Por otro lado, preguntar cómo esta experiencia conecta con su propia biografía, aunque algo ya señaló, como mapuche y eventualmente con una biografía más comunitaria o colectiva. Se escuchó entrecortado. O sea, Hoy, me quedó una idea general de que me preguntaba sobre la biografía o mi experiencia con el tema, ¿no? claro, cómo esta convergencia entre el conocimiento técnico o experto versus el conocimiento tradicional y ancestral, y cómo ha aportado tu experiencia personal o colectiva a esto mismo. Ya, eso lo comenté un poco en la clase 2, pero lo puedo volver a explicar, ya que plantear que, por ejemplo, desde la geología se puedan resolver, se puedan tratar temas culturales, ¿ya? Es algo que, por ejemplo, en el departamento de geología generó pros y contras, ¿ya? Eso desde el lado de la geología, ¿ya? Porque habían docentes o compañeros que me decían de que eso era de las ciencias sociales, no era algo que debería ser tratado en geología, ¿ya? Porque no era un elemento geológico puro, ¿ya? Sino era como aplicar la geología a algo cultural, sobre la cual no había experiencia, ¿ya? Ahora, desde el lado mapuche, yo también encontré pros y contras, porque habían familiares, ¿ya?
y también personas amigas de estos familiares, ¿ya? O también personas mapuches de reuniones en las cuales yo he participado como oyente, o también participando como tal. Algunos encontraban bien de que un mapuche trataba de entender de la ciencia algo que se conocía desde siempre, ¿ya? Que el tema de los tsunamis, ¿ya? O el volcanismo, o fenómenos naturales similares. Pero también encontré opiniones, ¿ya? De que no debería haber hecho eso porque eso hace que el Winca, el no mapuche, el chileno, conozca estos temas y después me decían que lo podían comercializar, podían vender el conocimiento, entonces ellos se van a quedar sin nada. Y escuchaba de ambas cosas. Y lo sigo escuchando, ¿ya? Sigo escuchando de ambas cosas, ¿ya? Argumentos a favor y en contra de lo que yo hice, de la investigación que yo hice. Y bueno, con respecto al terremoto, por lo que yo he escuchado, ¿ya? De charlas que han hecho antes de la pandemia y ahora en pandemia, sobre lo que pasó en el 60, los sismólogos de la facultad, ya Jaime Campo, por ejemplo, o Sergio Ruiz, destacan de que el conocimiento oral salvó muchas vidas para el terremoto del 60, ya sobre todo en Puerto Saavedra, que apenas la gente vio que el mar se retiraba, la gente caminó, bueno, algunos dicen que corrieron, pero otros dicen que caminaron tranquilamente hacia los cerros, porque sabían que el mar se iba a devolver con fuerza, ¿ya? Y mucha gente, de hecho hay fotografías, si ustedes buscan en Twitter, ¿ya? Por ejemplo, o en YouTube, de charlas asociadas a geografía o geología, ¿ya? De otras personas, van a ver de que la gente estaba acordonada, ¿cierto? Desde una altura de un cerro cercano a Puerto Saavedra, viendo cómo la ciudad era tragada por el agua, ¿ya? Entonces, es importante de que para el tema de prevención de riesgos se trabajara sobre estos temas, ¿ya? Que generalmente han sido tratados por la lingüística o por disciplinas de ciencias sociales, y sobre la cual yo creo, y también mis profesores de mi comisión creen, que debería también ser incorporado esas temáticas o discusiones en la ciencia de la Tierra, ¿ya? Porque eso entrega nuevas miradas, nuevas perspectivas del tema de prevención de riesgo, ¿ya? En este caso, riesgo geológico. Gracias, Cristian. Bueno, ahí un poco respondiste también a la pregunta anterior, que te preguntaban cómo a través de estos mitos, ¿no es cierto?, se pueden prevenir los riesgos de desastres socionaturales. Bueno, no sé si alcanzamos a alguna pregunta más. Por ejemplo, acá hay una que habla de la educación en el contexto rural, cómo trabajar estos temas con los niños mapuches, porque a lo mejor, claro, se confrontan precisamente ahí los dos conocimientos. Pero no sé, yo creo que es un poquito larga la pregunta, si la puedes responder brevemente, tal vez podría ser. Ya, a ver, lo que yo entendí, ya, tengo el conocimiento de que desde el SEGA, ya que es un área del Departamento de Geología vinculado con la geotermia, ya el Centro de Excelencia de los Andes, ya. Tengo entendido de que Sofía Otero ha trabajado sobre esa línea un poco, ¿ya? En conversar con niños, ¿ya? Preguntarle cómo piensan que es la Tierra, el interior de la Tierra, ¿ya? Ahora, también yo he escuchado de que quizás lo que dice es bueno para las escuelas, para los niños, ¿ya? Por esta comparación
de lo que se sabía, ¿cierto?, en base a la cultura, y lo que se sabe ahora en base a mediciones científicas, ¿cierto?, o a razonamiento científico. Yo creo que el ejercicio, más que ser rápido, va a ser lento, porque habría que, en este caso, apoyar gente que quiera investigar esos temas, ¿ya? Por ejemplo, yo he planteado estos temas para seguir estudiándolo y hasta ahora no me ha ido muy bien. Y sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Pero ya, suponiendo que ese tema se resuelve, habría que enseñarle, ¿cierto?, a los profesores estas dos visiones para que ellos se lo enseñen a los niños. Y yo creo que es un proceso aún más largo que quizás no sabría decir en cuántas décadas se puede, por ejemplo, resolver o trabajar, ¿ya? Yo creo que siempre el tema es una invitación a que estos temas se planteen y se generen proyectos políticos, ¿cierto?, de cómo trabajar estos temas, ¿ya? Entonces yo creo que el camino, más bien que corto, va a ser largo de resolver. Muchas gracias, Cristian. Estamos ya sobre la hora. Bueno, las preguntas que quedaron por responder, Cristian, una vez que termine el taller y con calma, si puede, las va a ir respondiendo. Pero hay muchas que son como de profundización, Cristian, que a lo mejor uno simplemente podría referir a alguna literatura o cosas por el estilo. Y bueno, les agradezco a todos y todas su interés, las inquietudes que surgen en el chat son muchas, así que bueno, todavía nos queda una clase en la que Cristian nos va a seguir contando de los resultados de su investigación y ya concluyendo, ¿no es cierto?, con el taller. Y Cristian, no sé si tú quisieras agregar una última cosa, algo que quizás no se preguntó, o que tú quisieras decir brevemente, que quisieras redondear, porque si no ya estaríamos en la hora para terminar. Ya, sí, que ya el día viernes vamos a discutir y vamos a retomar algunos relatos, ¿ya? Vamos a trabajar sobre lo conversado en estas 3 clases, ¿ya? Y también vamos, bueno, no hay trabajo de geomitología en el país actualmente, más de lo que hice yo, ¿ya? Pero quizá Villagrán y Videla, pero eso se está trabajando para sacar publicaciones al respecto, y las preguntas que van a quedar, esas las vamos a responder después del viernes, ya, con más calma, porque hay muchas preguntas de la clase 1, clase 2, de hoy día, y también posiblemente van a quedar preguntas el viernes. Entonces estas las vamos a responder bajo las redes sociales del mismo programa de Pueblo Indígena de la facultad. Vamos a responderlo con más calma, eso que quedó pendiente. Eso, muchas gracias, Cristian. Entonces, bueno, nos despedimos y nos vemos el viernes a las 2:30, donde nuevamente vamos a tener al otro Cristian de moderador. Yo me despido, les agradezco mucho a todos nuevamente su participación y bueno, les iremos informando también de futuras actividades del programa de Pueblos Indígenas. Que estén muy bien. Chao. Chao, que estén bien.